¿Quién es Forge de X-Men 97 en 5 datos en Marvel Comics? Él es un indio Cheyenne que alguna vez fue alumno, en este caso del chamán de su tribu llamado Nace, donde Forge desarrolló grandes poderes místicos como resultado del entrenamiento del chamán Nace, el cual le pasó todos sus conocimientos, pero diría yo también su maldición. Es decir, viene con la responsabilidad de tenerse que enfrentar a cada rato al demonio totémico, mejor conocido como el Adversario, el personaje que acabamos de ver en la serie animada que parece un monstruo con forma de búho. Obviamente en los cómics ha tenido diferentes formas, realmente no hay una forma predefinida para este personaje, el cual, como vimos en la serie animada, puede ser detenido, pero después de un tiempo vuelve a regresar. Y así ha sido siglos por siglos con los diferentes chamanes de su tribu. Y gracias a esto, el Adversario viene siendo el enemigo número 1 de Forge. O bueno, esto al menos hasta que transfiera sus poderes chamánicos a otra persona, que obviamente Forge no lo quiere hacer por obvias razones. Además, como sabemos, Forge en la juventud desarrolló sus poderes mutantes, es decir, en este caso es un genio intuitivo. Es decir, para él es algo tan natural el poder inventar cosas como respirar, al grado que a veces ni él sabe cómo creó sus inventos. Número 4. En los cómics originalmente Forge había perdido su mano izquierda y su pierna derecha en la guerra de Vietnam, pero luego esto se cambió a una guerra ficticia de Marvel. En este caso se dice que Forge sirvió en la guerra de Siang Kong. Es decir, la guerra de Siang Kong empezó con el final de la guerra de Vietnam, donde las potencias europeas fueron expulsadas de los países vecinos y aumentó el interés por la zona del Siang Kong. Así que varios países luchaban por reclamar la misteriosa fuente de energía del país conocida como el aliento del dragón. Y esta guerra se prolongó durante muchas décadas. Y fue ahí donde Forge perdió su mano derecha y su pierna izquierda gracias a un ataque de los aviones B-52. Pero en ese momento, ya moribundo, Forge utilizó las almas de sus camaradas muertos para poder abrir un portal y liberó al Adversario para de esa forma poder ganar la batalla. Pero desafortunadamente, gracias al remordimiento, Forge se hundió en una gran depresión que también lo llevó a casi suicidarse. Y fue ahí donde Forge decidió renunciar a utilizar la magia. Y esto lo mantuvo así durante 10 años. Número 3. Después de esto, Forge decidió, obviamente, concentrarse en su carrera como inventor. Y esto fue exactamente cuando Tony Stark había dejado de fabricar armamento avanzado para el gobierno federal. Así que obviamente el Departamento de Defensa contrató inmediatamente a Forge para que creara nuevo armamento. Y fue ahí donde el gobierno le encargó a Forge diseñar un medio para detectar y combatir a los extraterrestres llamados los Dire Wires, que también son cambiaforma como los Skrulls. Así como también inventó el neutralizador, que básicamente servía para eliminar los poderes sobrehumanos, como lo vimos hace poco en la serie animada de X-Men 97, que en los cómics originalmente lo iban a usar contra Rogue, pero igual se metió Storm y a ella fue a quien le dio este rayo precisamente, muy similar a como lo vimos en la serie animada. Así que obviamente, sintiéndose culpable y responsable de la pérdida de los poderes de Tormenta, Forge se la llevó a su laboratorio en Eagle Plaza, Dallas, donde, como todos sabemos ya, Forge y Tormenta se enamoraron. Pero como vimos en la serie animada, fue ahí donde Tormenta se enteró que Forge había diseñado el arma, el neutralizador. Así que obviamente se sintió traicionada y furiosa hacia Forge. Pero aquí, a diferencia de la serie animada, Forge sí le regresó sus poderes. Posteriormente, el Profesor X contactó a Forge para que se uniera a los X-Men. Y fue ahí donde Forge inventó y mejoró todos los gadgets que ya conocemos, tales como Cerebro, el Blackbird, la sala del peligro, la silla voladora del Profesor X, todos los gadgets y arma que utilizan los X-Men hasta el día de hoy. Así como también ayudó al Profesor X a encontrar y a rescatar a Mystique. Y fue ahí donde precisamente Mystique se convirtió en uno de los agentes clandestinos del Profesor X, mientras que Forge se convirtió en el soporte técnico y de apoyo. Y obviamente, como buen X-Men, fue ahí donde Mystique y Forge tuvieron una relación de amor y de odio. Y obviamente, como buena telenovela, esto no le gustó mucho a Tormenta, y esto fue una de las cosas que obligó a ella a regresar precisamente con T'Challa
es decir, con Black Panther, con el cual, como todos sabemos, se casó. Y número 1, ahora pasemos a ver lo que son los poderes de Forge, que como dijimos es un genio intuitivo. Es decir, su habilidad mutante funciona con la percepción, ya que posee la capacidad de percibir visualmente la energía mecánica, así como la energía cinética y la energía potencial presente en los componentes de los sistemas mecánicos, a lo que se le llama un tecnópata. Pero también, como ya lo habíamos dicho, él también es un hechicero bastante competente. Como por ejemplo, tiene visión espiritual, la capacidad de abrir portales a otras dimensiones, tiene la capacidad de robar y usar las almas de otras personas para poder mejorar sus hechizos místicos. Aunque obviamente, como dije, anda bastante oxidado porque ha dejado de utilizarlas por varios años. Así que en este caso solo las utiliza como la última opción, o también cuando se enfrenta al adversario. Así que como ves, amigo, realmente Forge es de los personajes más top, pero realmente Forge nunca ha querido utilizar todas sus capacidades al máximo. ¿O qué piensas tú, amigo? Déjalo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de quien es precisamente Roberto da Costa, Sunspot de X-Men 97, que también es una biografía bastante interesante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.